Pensar para cambiar. Leer para entender. Escritos en la Maja. Todos los meses nos damos el gusto de aprender junto a nuestros oyentes un poco de filosofía. Y para eso, como siempre, lo tenemos a Juan Pablo Vázquez, profesor de filosofía y también doctor, ¿podemos decir ahora? Así es. Bienvenido, ¿cómo andas? Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a volver a los autores contemporáneos, como veníamos haciendo antes. El mes pasado nos fuimos ahí un poco al pasado con Spinoza. Y ahora voy a tomar un autor contemporáneo que es Harari, Yuval Harari. Uh-huh. Capaz no es tan conocido, o por lo menos no es de los filósofos de renombre. Es más, él tampoco es filósofo de formación. Él tiene un doctorado, pero en historia, si no me equivoco. Y tiene un libro muy interesante que está haciéndose de a poco conocido ahora, que es De animales a dioses. Uh-huh. Por lo que tengo entendido, es un libro fácil de leer, ¿no? Como que tiene también algunas recomendaciones, no me sale la palabra, explicaciones, detalla algunas situaciones puntuales que hacen la lectura mucho más fácil. Claro, es un libro de divulgación, digamos, sí. Entonces es accesible, está muy bien escrito, es muy llevadero, es de esos libros que tienen bastantes páginas, pero que los lees rápido. Claro. Hecho así con capítulos cortos y que te van enganchando. Y bueno, él básicamente lo que dice ahí es que hace toda una historia de lo que es la humanidad, ¿no? Entonces, él dice que hubo 3 revoluciones importantes en el ser humano que fueron cambiando el modo de armar la sociedad, la relación con el otro. El primero es la revolución cognitiva, que es el momento en el que él hace toda una historia, digamos un estudio antropológico, ¿no? Uh-huh. O sea, él va desde el género Homo y de ahí las distintas especies. Nosotros somos Homo sapiens, pero no eran los únicos Homo que había. Y cómo, en principio, el Homo sapiens, con esta primera revolución, puede crear el lenguaje simbólico, y eso lo lleva a ir más allá del día a día, ¿no? Viste que el animal que no tiene el lenguaje simbólico vive el presente. Uh-huh. O sea, se preocupa por lo que tiene que comer, la comida, la reproducción, la supervivencia y nada más. En cambio, la revolución cognitiva le permitió al Homo sapiens hace 70.000 años empezar a pensar a futuro y empezar a organizarse en sociedades más grandes, lo que después llevó a la segunda revolución hace 12.000 años, que es la revolución agrícola. Uh-huh. La revolución agrícola es cuando el Homo sapiens deja de ser cazador-recolector y pasa a ser sedentario, o sea, deja de ser nómade y empieza a organizar sociedades reunidas en un único centro, basado en la agricultura y en la ganadería también, o sea, en un control de la naturaleza que le permite asentarse en un lugar. Para lograr esto, ya desde el momento de la revolución cognitiva, se había encargado de extinguir al resto de los homos, o sea, su mismo género humano, ¿no? Había distintas especies que convivían y el Homo sapiens fue el que conquistó el mundo, uh-huh, extinguiendo a los demás, ¿no? Y la tercera revolución es la más temprana, es recién de hace 500 años, que es la revolución científica. Marca como un progreso, ¿no? Claro, bueno, lo que pasa que él mismo discute el sentido de progreso si entendemos progreso en un sentido positivo, digamos. O sea, fueron cambios muy importantes que llevaron a la humanidad hacia otro rumbo, pero lo que él discute es si realmente es progreso en este sentido de cambiar hacia algo mejor. Incluso él dice que la revolución agrícola, que siempre se la estudia como eso, como un progreso, como que el hombre se hizo más inteligente, dominó mejor la naturaleza. Dice que en realidad hay un poco una farsa ahí, porque en cuanto a lo que es el ritmo de vida que se tenía, cuánto tiempo se dedicaba, por ejemplo, a la caza y cuánto tiempo libre quedaba, el tipo de vida donde se utilizaba más el cuerpo para lo que estaba preparado el Homo sapiens, cambió tanto con la revolución agrícola que en realidad es discutible si fue para mejor.
¿no? Fue una vida más sedentaria, de más trabajo duro, de más adaptación. Él dice como que en realidad fue la naturaleza la que nos domesticó a nosotros, obligándonos a quedarnos en un lugar fijo, ¿no? Yo ahora lo pienso igual esa pregunta en la actualidad también. O sea, es una pregunta que la puedes hacer constantemente. ¿Nosotros ahora vivimos en un progreso? Sí, claro, o sea, incluso para la tercera, ¿no? La revolución científica, la más cercana, también es discutible si estamos mejor que antes, ¿no? Lo que se sabe es que hay otras herramientas. Cuando uno lo ve en cuestiones, por ejemplo, de salud, dice, bueno, sí, la medicina, el modo de los tratamientos, la tecnología ayuda mucho a eso, pero también tenemos estas otras cuestiones de la tecnología que tiene que ver, no sé, con lo que pasa en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Con el consumo, con una tendencia hacia el individualismo, la soledad, la falta de contacto social, que también es discutible hasta dónde esto fue bueno o no, ¿no? Y es interesante el estudio que él hace, porque él muestra la importancia de lo simbólico en el ser humano, ¿no? Lo simbólico es todo lo que es cultura, lo que no es naturaleza. Y eso es lo que permite que grupos grandes de seres humanos se mantengan juntos. Si no, antes, en estas antiguas reuniones, se juntaban los seres humanos para cumplir una tarea, no sé, cazar a un animal muy grande que era difícil cazarlo de uno solo, entonces se juntaban, cazaban, se repartían la comida y ya está. No había continuidad, es esto todavía de vivir en el presente. En cambio, lo simbólico permite pensar en el futuro y solo es posible mantener tanta gente reunida cuando hay creencias en común, dice Harari. Creencias de distintos aspectos. O sea, por un lado, el aspecto económico, el dinero, por ejemplo. Porque el dinero es algo puramente simbólico. O sea, ¿por qué yo te doy un papel y vos a cambio me das comida, ropa o algo que es útil, ¿no? Un medicamento? Bueno, porque los dos confiamos en que ese papel tiene un valor, tiene un respaldo atrás. Y que vos me das comida, yo te doy papel y vos sabés que con ese papel después lo vas a poder cambiar por otra cosa. Entonces, todo ese sistema, que es el dinero, permitió, por un lado, que todos confiaran en lo mismo y que pudieran intercambiar. Antes hacía el trueque, ¿no? Pero el trueque era difícil de calcular cuando se cambiaban dos cosas diferentes, ¿no? ¿Cuántas ovejas por una espada, por ejemplo? Claro, sí, entonces se crea algo ahí como neutral y a la vez da este sentimiento de confianza. La gente confía en el dinero, confía en el sistema, confía en el dólar, por ejemplo, que eso es algo simbólico, una creencia. Claro, el tema está en, lo pienso, ¿no? Yo digo, como eso simbólico en cual todos nos ponemos de acuerdo, pero que a su vez pensándolo, ¿no? A grandes rasgos, no sé, el capitalismo, el imperialismo, que a su vez puede ser destructivo. Bueno, claro, y ahí está esa otra tendencia que nos preguntábamos recién, si es todo positivo o no en estos cambios que fueron haciendo el ser humano. O sea, Harari analiza que son como irreversibles, no se puede volver a una sociedad anterior de la revolución agrícola o de la revolución científica y bueno, mucho menos de la cognitiva. Pero, o sea, la flecha del tiempo va para ese lado. ¿Es mejor, es peor? Podemos hacer como una tabla de pros y contras. Pero bueno, en muchas cosas, como yo decía, el ejemplo de la salud es mejor. Ahora, en otras hay otros efectos. Después tenemos también la creencia política, ¿no? La creencia, Harari estudia lo que son los grandes imperios, o sea, la creencia de que todos se pongan bajo un poder común. Pero incluso si uno lo mide desde los antiguos imperios que resaltaban las castas, las jerarquías, o desde la revolución de la independencia de Estados Unidos, donde se habla de los derechos de los seres humanos, que somos todos iguales, ¿no? Vos tenés dos cosas muy distintas. Un documento de la antigua Babilonia, el Código Hammurabi, que decía que hay una jerarquía natural. Están los nobles, los reyes, los esclavos. Documento como la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que dice que somos todos iguales. Harari dice que los dos son simbólicos, o sea, los dos son una creación humana. Claro. O sea, ahora nos resulta más común pensar que sí, que el código
Babilonio era algo simbólico, algo construido, una ficción que decía que había jerarquías en los seres humanos porque en la naturaleza en realidad no las hay o qué sé yo, todos tenemos los mismos derechos, pero también nos resulta nos resulta difícil ver lo mismo en la declaración de que todos somos iguales. Esa declaración de los derechos humanos es algo simbólico, es algo creado también. Claro. O sea, en la naturaleza no hay nada que diga que somos todos iguales. Y después está también las creencias religiosas. Claro, pensaba, ¿no? En este progresismo, ¿está Dios o no está Dios? Claro, bueno, tiene que haber un Dios porque esa es la otra pata, digamos. O sea, por un lado decíamos el dinero, por otro lado la política y por otro lado la religión. O sea, la necesidad de que todas las personas crean en lo mismo, en un mismo Dios, es otra cosa que los mantiene unidos. Y es otra cosa esencial para mantener unida a tanta gente. Ahora, después de hacer toda esta historia de la humanidad, Harari empieza a ver qué va a pasar en el futuro, ¿no? ¿Qué puede pasar? Bueno, y dice que puede pasar 3 cosas, que vamos a dejar ya de lado los Homo sapiens y esto va a cambiar, ¿no? Por eso se llama de animales a dioses. ¿Cómo se va a pasar de lado? Bueno, puede ser, por un lado, con la manipulación genética, viste que en lugar de nacer naturalmente se está diseñando, la ciencia estamos jugando a ser dioses, manipulando genéticamente. Por otro lado, los cyborgs, que son las personas que tienen implantes, que en realidad si lo pensás de usar anteojos ya es ser un cyborg, porque es tener la tecnología para ver mejor. Y por otro lado, la inteligencia artificial, que es algo con lo que hay que tener mucho cuidado. Ya Stephen Hawking antes de morir dijo, tengan cuidado con la inteligencia artificial, porque se van a crear máquinas tan inteligentes que se nos podrían llegar a volver en contra. Recordanos entonces cómo se llama el autor, cómo se llama el libro. El libro es de Animales a Dioses y el autor se llama Yuval Harari. ¿Y dónde te pueden ubicar? Porque sabemos que haces talleres continuamente. Bueno, para ubicarme pueden entrar en mi página de Facebook, Filosofía Compartida, en Instagram, que también es Filosofía Compartida, o si no, en mi Facebook personal, que es Juan P.A. Vázquez. Muchísimas gracias, Juan Pablo Vázquez. Nosotros seguimos entonces en Escritos en la Maja. La Maja. Espacios